De ser un joven de 50 kilos estudiante de electrónica a ser el mejor culturista de su tiempo, Larry Scott no siempre fue quien hoy recordamos como el primer campeón del Mister Olympia. Tuvo sus puntos bajos y sus puntos altos. Esta es la historia de Larry The Golden Boy Scott. Nacido el 12 de octubre de 1938 en Blackfoot, Idaho, la infancia de Larry se definió principalmente debido a su pequeño tamaño, el cual, incluso a la edad de 17 años, no le permitió pesar más de unos 57 kilogramos. El pequeño Larry, interesado en los deportes desde una muy temprana edad, intentó de todo para jugar al fútbol, pero le era imposible, ya que con sus 60 kilogramos era el jugador más pequeño de la división. También lo intentó con el baloncesto, pero con su altura menor al metro 68 le fue imposible. Pero, por supuesto que esto no iba a ser impedimento para Larry, quien, al no tener suerte con el fútbol ni con el baloncesto, decidió inscribirse a una escuela de gimnasia. Allí, comenzó a demostrar una disciplina y dedicación remarcables, las cuales en el futuro marcarían su carrera. Aunque al principio Scott no parecía destacar, su dedicación poco a poco fue ganándose la confianza de sus entrenadores, quienes ya veían al entonces joven Larry muy concentrado en el deporte. Finalmente, a sus 18 años, Larry fue elegido para representar a Idaho en las competencias de gimnasia nacionales, y aunque el ofrecimiento fue tentador, sabía que no podía ir, ya que debía concentrarse en aquello que verdaderamente lo apasionaba, aquel deporte que había descubierto hace no mucho, el fisicoculturismo. Durante sus primeros años, Larry complementaba su entrenamiento estudiando electrónica, oficio el cual pondría pan en su mesa durante los años los cuales el culturismo aún no lo remuneraba económicamente. En 1959, a su edad de tan solo 21 años, Larry participó en su primera competencia, el Mister Idaho. Allí, y a pesar de que fue su primera competición, consiguió nada más ni nada menos que el tercer lugar. Este grandioso puesto no hizo más que envalentonar más a Scott, quien con un impresionante físico de ahora unos 77 kilos sabía que tenía potencial de llegar lejos en la disciplina. Desde 1961 al 1964, Scott dominó muchísimas competencias, y sus títulos más importantes fueron el Mr. Pacific Coast en 1961, el Mr. American Title en 1962 e incluso fue campeón del Mr. Universo o Mr. Universe en 1964. Hasta ese entonces la competencia más emblemática del culturismo no existía aún. Sin embargo, en 1965, Ben y Joe Wader harían historia, darían vida a la primera de tantísimas que vendrían competencias que llevarían un mismo nombre, un distintivo, un emblema. Esta competencia iba a llamarse el Mister Olympia. Habiéndolo ganado todo, Scott lo sabía. El último escalón por subir que le quedaba era ese, ser el primer Mister Olympia. Y así fue. Esa noche, Scott talló en piedra su nombre en la historia del culturismo, relataba el mismísimo Joe Wader. Esa noche fue inolvidable. Competidores como Harold Paul, Earl Maillard e incluso Larry Scott compitieron. Así como cada uno iba parándose en el escenario, algo distinto se sentía en el aire. Que todo aquel que haya estado ahí puede confirmarlo y mostrar que estoy siendo honesto. Todos esos hombres eran increíbles, unos físicos envidiables, fantásticos. Pero cuando Larry salió al escenario, cuando salió, todo el mundo enloqueció, así como le tocó su turno de volver al backstage y darle espacio a los demás, el público pedía que volviese a salir, como si Scott los hubiese hipnotizado con su físico. Queremos a Scott, queremos a Scott, queremos a Scott, rogaba todo el anfiteatro a los gritos. Y así fue, cuando Scott salió por segunda vez desplegando una rutina de poses aún más increíble que la anterior, si cabía, el auditorio explotó con aplausos. Cuando Larry posaba, la gente paraba, admiraba lo que hacía, y sus aplausos, sus aplausos. El mensaje era claro, era un rugido, el rugido de un rey que sabía que esa noche era el mejor, un rey que nacía. El entusiasmo no paró incluso cuando Scott terminó su rutina. Nada ni nadie
podía negarlo, incluso los mismos competidores, los cuales se suponía debían ir en contra de Scott, y no con él, aplaudían, fascinados por el físico de Scott. Estaba claro, un nuevo rey había nacido, el primer Mister Olimpia. Scott volvió al escenario del Mister Olympia en 1966 y defendió exitosamente su título, así alcanzando la gloria máxima en el culturismo y habiendo sido campeón de básicamente todo, decidió retirarse para dedicarse más a su familia y a los negocios, negocios que incluso hasta el día de hoy perduran, como marcas de suplementos y equipamientos. Influenciando incluso al mismísimo Arnold Schwarzenegger, Larry fue fundacional en la historia del culturismo, sentando las bases de una alimentación sana, de un entrenamiento pesado y de un descanso largo. Larry demostró que incluso sin tener la mejor genética, si uno es dedicado y disciplinado, se puede llegar muy lejos, incluso ser el mejor. No solo filosóficamente, Scott también dejó invaluable conocimiento e innovaciones, como eran los programas informáticos que en ese entonces creó que personalizaban rutinas de cualquier tipo para cualquier persona. También creó marcas y negocios a través de los cuales popularizó equipos de entrenamiento y hasta suplementos, los cuales en ese entonces no eran nada comunes. Su influencia en el culturismo fue tanta que incluso con su nombre en él había ejercicios los cuales él mismo popularizó. Y si no creen que eso les parece importante, díganme, ¿quién más tiene ejercicios con sus nombres? ¿Arnold? ¿Quién más? No muchos. Podemos estar de acuerdo en que Larry fue único en ese aspecto. Las rutinas y la alimentación de Larry eran similares a las que llevaban la mayoría de los culturistas en la Era Dorada, dietas altas en proteínas y grasas y muy bajas en carbohidratos. Esto sumado a entrenamientos pesados y un buen descanso. Particularmente Scott era muy conocido por sus durísimos entrenamientos para los brazos y los hombros, los cuales evidentemente era lo que más llamaban de su físico, realizando incluso hasta triseries seguidas para un solo músculo, series pesadas para bíceps, de curl de predicador con mancuernas, con barra recta y con barra de Z inversas, no eran para nada poco comunes en el entrenamiento de Scott, e incluso para sus hombros hacía series seguidas de hasta 8 o 10 repeticiones muy pesadas, con press con mancuernas, elevaciones laterales, elevaciones frontales y hasta incluso remo al mentón. Esto buscando un efecto de desarrollo importante en sus hombros, los cuales, según el mismo Scott, siempre fueron su punto más débil debido a su estructura un tanto angosta, sobre todo en comparación a su cintura. El entrenamiento pesado no era para nada poco común en las rutinas de Scott. Incluso el mismo Larry admitiría que muchas veces había llevado su cuerpo hasta el límite, con tal de generar este estímulo que lo haría mejorar y resaltar su físico. Sin embargo, y para llegar a una conclusión, el mismo Larry nos dejaría su filosofía. Y él, Larry Scott, el primer Mister Olympia, nos dejaría esta frase. Motiva a la mente. Créeme, el cuerpo lo seguirá. No eran para nada algo poco común en las rutinas de Scott, todos estos ejercicios con muchísima intensidad y pesos altísimos, a veces llevando el cuerpo a su límite, con tal de generar este estímulo que lo harían mejorar. Y es que esa era su filosofía. Ese era Larry Scott. Ir al límite. Hacer las cosas porque debían hacerse. Quizás no porque querían, sino porque debía. Y es que Larry Scott nos dejó esta frase para que pensemos. Motiva a la mente. Créeme, el cuerpo la seguirá. Y nada más, espero que les haya gustado. No me quiero extender mucho más porque el video es cortito y no quiero entretenerlos mucho tiempo más. Espero que les haya gustado esta especie de homenaje a Larry Scott, que para mí es el segundo más grande de la era dorada, sin duda alguna. Obviamente por detrás de Arnold. Espero que les haya gustado y esta clase de videos espero que les gusten. Me lleva un poco más de tiempo porque hay que investigar y todo, pero creo que el resultado es... al menos a mí me gustó mucho el resultado, como especie de narrando la historia de Larry y todo, y contando historias de la era dorada. Entonces espero que les haya gustado y nada más, espero que nos podamos ver en otro momento.
Adiós.